La historia detrás del Mesías. Capítulo 16. La resurrección de Jesús de Nazaret. Parte primera. ¿Mito o realidad? Iniciamos esta serie con el propósito de compartir una historia que no ha sido contada y que revela hechos que tuvieron lugar en un tiempo muy lejano. Y estos hechos, precisamente, nos van a ayudar a entender cómo fue interpretado Yeshua 100, 200, 300 y 400 años después de su ocultamiento. Hemos expuesto unos argumentos en estos capítulos previos que son necesarios comprender para entender todo el contexto de nuestro razonamiento. ¿Puede la historia ayudarnos a establecer unas pruebas para determinar que la resurrección sí tuvo lugar? ¿O por el contrario, nos vemos abocados a un callejón sin salida? ¿Qué significó la muerte de Yeshua para sus estudiantes originarios? Porque muchos, aparentemente, piensan que la muerte de Yeshua fue para los apóstoles un paso más. Una espera a que Dios lo resucitaría. Y no hay nada más alejado de la realidad. Como ya dijimos en otras ocasiones, la muerte de Yeshua fue un fiasco para los apóstoles. Fue un fracaso total y eso explica por qué todos, menos uno, se marcharon de allí, dejando solo el honor y el cuerpo de su maestro a quien tanto amaban. ¿Cómo se explica esa actitud? ¿Y cómo se explica la actitud posterior con la resurrección? ¿Se puede probar de algún modo la resurrección de Yeshua? Lo vamos a ver y a exponer todo con gran detalle para lo que necesitamos de todos nuestros sentidos, para no perder el hilo argumental. En este capítulo y los posteriores abordaremos temas que se deben comprender bien. Y debido a la importancia de este tema, recomendamos concentrarse lo mejor que pueda cada uno, para comprender la riqueza de este tema que vamos a abordar. Es decir, el desafío que representa para el judaísmo en sentido general y para nosotros en sentido particular la resurrección de Yeshua. Lógicamente, para hablar de resurrección, tenemos que partir del hecho histórico de su muerte. Que Yeshua murió por crucifixión por orden expresa de Poncio Pilato es un asunto bien establecido y probado por la historia. Sin embargo, cuando hablamos de hechos históricos, tenemos que recordar que la ciencia histórica funciona diferente al resto de las ciencias, como por ejemplo la física, la química. ¿Por qué? Porque para demostrar un hecho histórico, nosotros no podemos repetir ese hecho histórico, como nosotros sí podemos repetir
un experimento químico en un laboratorio. En un laboratorio podemos repetir algunos hechos con algunas sustancias, verlo y tomar notas. Se puede incluso repetir cambiando sustancias, recipientes y temperaturas y ver sucesos diferentes. En el evento que repetimos con los mismos ingredientes o sustancias, la misma cantidad, la misma temperatura, etc., y sucede siempre lo mismo, entonces podemos llegar a establecer un hecho científico. En un laboratorio se puede hacer eso. Pero cuando hablamos de hechos históricos, las cosas son diferentes. Para demostrar un hecho histórico no podemos repetir ese hecho y analizarlo de nuevo, como hacemos con una fórmula o experimento físico o químico en un laboratorio. Hoy día, por ejemplo, cuando se comete un homicidio, la única manera de demostrar lo que ocurrió, quién lo hizo y cómo sucedieron las cosas, excepto que haya una cámara de vídeo hoy día, las cámaras de justicia de casi todo el mundo dependen de los testigos para determinar ese caso. Si la muerte de una persona sucedió sin testigos, ¿cómo hace la ciencia criminalística y jurídica e histórica para decidir si esa muerte fue suicidio, accidente u homicidio? Analizar si la muerte de Yeshua es o no un hecho histórico, la ciencia histórica solamente puede depender, hoy día, de la evidencia histórica y de la evidencia de los testigos. Y fundamentados en eso podemos decir que la muerte de Yeshua es un hecho histórico indisputable. Es un hecho tan indisputable que no admite disputa o discusión y que ninguna persona con un mínimo conocimiento de la ciencia histórica se atrevería a desafiar. Todas las fuentes históricas conocidas popularmente como los Evangelios así lo testifican. Y además de eso tenemos varios documentos importantes de diferentes fuentes fuera y o ajenas al Nuevo Testamento que nos testifican la muerte de Yeshua, es decir, de fuentes externas a los Evangelios que también lo confirman. Vamos a mostrar 3 pruebas. Flavio Josefo, historiador judío de final del primer siglo, reporta en sus escritos que Pilato ordenó que Yeshua fuera crucificado. Tenemos a Tácito, historiador romano, que escribió en sus anales que Jesús recibió la pena capital durante el reinado de Tiberio. También tenemos a Mara bar Serapión. Un pagano en sus escritos afirma que Jesús fue ejecutado. Esto certifica que Yeshua murió, que murió por crucifixión por orden de Poncio Pilato y que esa orden fue ejecutada por soldados romanos en suelo hebreo. Y aquellos que conocen la historia conocerán perfectamente bien que los romanos eran profesionales de la guerra y sabían muy bien matar y ejecutar. No había quien escapara de sus manos.
Entonces, negar la muerte de Yeshua o su existencia y muerte es simplemente colocarte en el lado equivocado del mundo académico moderno. Es mostrar ignorancia frente a la comunidad erudita del mundo. Lógicamente, si Yeshua fue ejecutado bajo orden específica de Poncio Pilato, entonces existió históricamente. No se puede crucificar un mito o un fantasma. La evidencia de su crucifixión demuestra la realidad de su existencia. Nadie que se respete académicamente correría el riesgo de negar ese hecho indisputable desde el punto de vista de la ciencia histórica. De modo que cuando hablamos de la resurrección de Yeshua, estamos haciéndolo a partir de la evidencia incontrovertible de su existencia histórica y de su muerte. Y por otro lado, si Yeshua murió literalmente, podemos hablar de su resurrección. Dicho de otra manera, solo si Yeshua murió literalmente, podemos hablar de su resurrección. Ahora bien, hay una gran diferencia entre la muerte de Yeshua, su existencia histórica y la resurrección de Yeshua. Hay una gran diferencia. La diferencia viene en términos de lo que puede hacer y lo que no puede hacer la ciencia histórica. La ciencia histórica puede determinar, basado en la evidencia, que la existencia histórica de Yeshua tuvo lugar porque ambas cosas son hechos que existen dentro de la experiencia humana. Nadie puede negar que los hombres nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos. Lo vemos todos los días. El tema de la resurrección es diferente, totalmente diferente. Es diferente porque no cae dentro de la realidad, de lo que nosotros llamamos actualmente y todavía la ciencia natural, sino que la resurrección cae de la parte de lo sobrenatural. La resurrección no es algo natural. El mundo natural que nosotros vemos, la gente nace, crece, se multiplica, envejece, muere y la enterramos. Pero los cementerios cada vez tienen más tumbas. ¿Y por qué hay cada vez más tumbas? Porque la gente muere y no resucita. Es lo natural y lo que nosotros evidentemente vemos. Pero la resurrección no es algo que vemos, es algo que va más allá del proceso natural. Es un milagro, si es que podemos llamar a eso milagro. Desde nuestro punto de vista humano, es un milagro. La resurrección rompe las leyes naturales que nosotros conocemos. Y visto así, los milagros se escapan del mundo de la ciencia histórica. Los milagros no caen dentro de la ciencia histórica. Los milagros caen dentro de la rama de la teología, de la fe,
de los eventos metafísicos, metahistóricos, metacientíficos. Es decir, se trata de algo que va más allá de la física, que va más allá de la historia, que va más allá de la ciencia en sentido general, no porque no exista, sino porque se trata de una categoría de eventos que no caen en el campo de la investigación científica propiamente dicho. Los historiadores no existen para demostrar los milagros. Cuando se va a la universidad y se estudia la ciencia histórica y uno se hace un historiador, no se está educado para demostrar milagros. Los historiadores existen para decirnos qué fue lo que posiblemente tuvo lugar en el pasado, basado en las evidencias históricas que tenemos y las implicaciones que eso tiene para nosotros. Sin embargo, nosotros vamos a mostrar evidencias de que Yeshua murió y resucitó. Que murió y resucitó. Y sobre esa base, para quien sea creyente, poder edificar su fe y la confianza en la resurrección de Yeshua. Ahora bien, para ser imparciales y ser críticos, nos vemos en la necesidad de plantearnos preguntas que ya muchos historiadores se han hecho en el pasado. ¿Realmente llegó a morir del todo Yeshua? ¿Pudo tener un hilo de vida? ¿O robaron su cuerpo? ¿Por qué fueron las mujeres las primeras en ver la tumba vacía? Con lo que eso representa. Y finalmente, ¿pudo ser una histeria colectiva las apariciones de Yeshua? Son preguntas que cualquier persona puede plantearse en algún momento, ya se tenga fe o no. Pero, ¿por qué es importante para la fe de los que siguen a Yeshua como Mesías, para los que creen que Yeshua es el Mesías? Se sea judío o no judío. ¿Por qué es importante para los que sean creyentes que Yeshua resucitó de entre los muertos? Está claro que cualquier aspirante a Mesías que muere en ese proceso, sin concluir su papel mesiánico, queda inmediatamente descalificado para ser considerado el Mesías. Inmediatamente. Rabí Akiva, en el primer cuarto del segundo siglo, consideró al gran comandante judío que lideró la segunda revuelta judía contra Roma, siendo Adriano el emperador de Roma, en la famosa revuelta judía de los años 132 al 135 después de Yeshua. Rabí Akiva, nada menos que el gran Rabí Akiva, una de las mentes rabínicas más extraordinarias de la historia judía. Rabí Akiva nombró a Bar Kokhba, sobrenombre de Simón Bar Koshiba, el comandante judío que lideró la segunda revuelta contra Roma. Lo declaró el Mesías. Lo presentó y lo anunció como el Mesías de Israel. Pero sin embargo, cuando los romanos acabaron con aquella revuelta y mataron al comandante Bar Koshiba, declarado el Mesías, todo el mundo supo, incluyendo el Rabí Akiva, que no era el Mesías. ¿Por qué? Por una simple razón. Aunque tenía todas las características de ser el Mesías, aunque reunía todo el liderazgo para ser visto como el Mesías, no completó la tarea y murió en el proceso. Y cuando muere en el proceso,
automáticamente deja de ser el Mesías. Cuando el gran rabino sefardí del siglo XVII, Shabbatai Sevi, pensó que era el Mesías y logró reunir un enorme movimiento mesiánico en Europa y avanzó hacia Israel para salvarla del Imperio Otomano, los soldados turcos lo apresaron en la frontera. Entonces, para salvar su vida, se convirtió al Islam y finalmente muere. Al morir, toda la judería europea que había puesto en él su esperanza mesiánica se dio cuenta inmediatamente que era un fallido Mesías. Cuando el Rebbe Menachem Schneerson, séptimo líder de Chabad en Nueva York, en los años 1980 a 1990, dio indicios de ser el Mesías, pero luego muere de un accidente cerebrovascular y todo el mundo se dio cuenta que fue otro fiasco más, otro fallido Mesías. Desde los días del rabino Shaul, el apóstol Pablo, fue creído en Israel que cualquier aspirante a Mesías que muera en el proceso sin establecer la edad mesiánica es un fallido Mesías, en el mejor de los casos. En el peor, un falso Mesías. Y lo único que trae es decepción para la gente que creyó que era el Mesías. Una tremenda decepción, porque puso toda su confianza en ese aspirante a Mesías. Cualquiera que puso toda su confianza en sus declaraciones mesiánicas, pero luego ese aspirante no logra establecer la edad mesiánica porque muere, los lleva a todos a la vergüenza pública y a una ruina escatológica total. Incluso en Israel, para ir más lejos todavía, nada menos que Yohanan ben Zacaria, el que tuvo la oportunidad de introducir oficialmente a Yeshua a la comunidad judía de sus días y lo presentó como el Mesías, al ver que la edad mesiánica no se establecía, le mandó un grupo de discípulos diciéndole: «Oye, ¿eres tú aquel que ha de venir o tenemos que esperar a otro?» Lucas 7:20. Eso es un hecho extraordinariamente importante. El rabino Pablo no dudó en escribir en su tiempo que si Yeshua no resucitó, ustedes son la gente más digna de lástima de todo el mundo. Primera de Corintios 15, 14, 19. Si Yeshua no resucitó, somos el pueblo más dignos de lástima de todo el mundo. Y dijo más: es imposible el perdón y la expiación de los pecados de muerte, excepto que el Mesías viva. Un Mesías muerto no puede redimir a nadie. No puede salvar a nadie. No puede expiar los pecados de Israel y del mundo. Si Yeshua no resucitó, dice el rabino Saúl, Pablo de Tarso, si Yeshua no resucitó, todavía estáis perdidos en vuestros pecados. Y unos 11 siglos después del rabino Saúl, el gran maestro y rabino sefardí Maimónides dirá exactamente lo mismo: que cualquier aspirante a Mesías que muera en el proceso de lograr el sueño mesiánico no puede ser considerado bajo ningún concepto el Mesías de Israel. Puede ser considerado un fallido Mesías o, en el peor aún,
un fallido Mesías, pero nunca el indiscutiblemente Mashiach ben David, anunciado por los profetas. Para que un aspirante a Mesías pueda ser visto y considerado Mashiach ben David, el Mesías de Israel, no puede morir en el proceso del establecimiento de la edad mesiánica anunciada por los profetas. En el momento que muere, queda descalificado. En el año 2007, el canal Discovery Channel estrenó un documental sobre una famosa tumba, la tumba de Talpiot, donde supuestamente fueron encontrados restos humanos de una vieja tumba familiar en el barrio judío de Talpiot, en las afueras de Jerusalén, y que datan del primer siglo. Según afirmaban, la tumba pertenecía a Yeshua. Es decir, todo el mundo afirmaba que Yeshua había resucitado, hasta que Discovery Channel estrenó un documental que presentaba el osario con los restos de Yeshua. Si esto es así, entonces apaga y vámonos, porque nada de lo que anunciaba tendría sentido. En el mundo se formó un tremendo debate en los medios de comunicación social. Todavía hay personas que se pasan el documental, pero quedó demostrado, no obstante, por la mayoría de los arqueólogos, epígrafes, historiadores, matemáticos, genetistas y otros investigadores científicos que participaron en esas investigaciones, quedó demostrado por ellos mismos que lo que hizo Discovery Channel fue simplemente una manipulación de la información con fines comerciales y sensacionales. Y todos estos científicos, a una voz, emitieron una declaración de que no existía razón alguna para concluir que la tumba de Talpiot sea la tumba de Yeshua. Talpiot fue simplemente una noticia sensacionalista para hacer dinero. Dicen los rabinos pro Yeshua que la resurrección es un asunto fundamental. Es una verdad fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si se quita ese fundamento, ese pilar, se cae todo el edificio, se cae todo el sistema de salvación. La resurrección de Yeshua es una verdad fundamental para el judaísmo creyente en Yeshua como el Mesías. Y cualquier cosa que exista, aparte del hecho de la resurrección de Yeshua, no tiene sentido alguno para el judaísmo que defiende la resurrección de Yeshua. Y este judaísmo, por ejemplo, de los Bené Zion, se sustenta con 15 principios y que vamos a ver. Primero, que es un hecho indisputable que Yeshua existió históricamente. Segundo, que Yeshua fue un gran maestro de Torá, exorcista único en su clase, tan específicamente único en su clase que cuando echó fuera a un demonio dijo: «Uno más grande que Salomón está aquí». ¿Por qué Yeshua menciona a Salomón en relación con el exorcismo? Porque Salomón era un exorcista. Salomón escribió incluso tratados de cómo echar fuera demonios. Salomón echaba todo tipo de demonios y la gente iba a él, pero había un tipo de demonio que Salomón no sabía echar fuera y nunca logró echarlo fuera: los demonios sordos. No había forma porque como no oía, no obedecía.
Cuando Yeshua estuvo en Israel, echó fuera los demonios sordos y mudos, y por eso dijo: uno más grande que Salomón está aquí. Y de ahí una tradición de que el pueblo tenía que estar pendiente de si se presentaba alguien que era capaz de echar fuera esos demonios. Que Yeshua fue un gran maestro de Torá, exorcista único en su clase, y que enfrentó a la clase política judía de su tiempo, y que se consideró a sí mismo un profeta apocalíptico, y que anunció la inminente llegada del reino mesiánico en Israel, si los judíos se arrepentían. Tercero, que Yeshua como profeta condenó los robos, los homicidios, los fraudes, el desenfreno político y las componendas políticas del grupo de poder judío de su tiempo, junto con los imperialistas y opresores romanos a cambio de ganancias deshonestas. Cuarto, que Yeshua se opuso a que los romanos tuvieran el control del pueblo judío en sus manos, que Yeshua se opuso a dar legitimidad a los reyes marionetas impuestos por Roma, que no eran de la casa de David, a uno de los cuales llamó zorra. Lucas 13:32. Zorra, lo que significa es lo que ahora llamamos un cero a la izquierda, es decir, que no vale nada. En otras palabras, Yeshua quiso decir: díganle a este reyezuelo que no tiene ni suerte ni parte en Israel. Quinto, que Yeshua se enfrentó solo y tuvo el coraje, el atrevimiento de enfrentarse solo contra la aristocracia corrupta de su tiempo, y lo hizo responsable de la pobreza, de la opresión, de la enfermedad que sojuzgaba al pueblo judío de aquellos días, desenmascarando a los políticos religiosos que mal gobernaban al país, y en vez de ser portavoces del cielo para proteger al pueblo judío, no eran otra cosa sino ser unos ladrones, bandidos y enemigos de la ley. Aparentando una falsa piedad, pero negándola con sus concubinatos con Roma y sus asesinatos a los jóvenes judíos sin causa. Sexto, que Yeshua se volvió la voz de los pobres de espíritu, de los judíos piadosos y simples de corazón de su tiempo, que esperaban la promesa de la revelación del reino de Dios, anunciado por los profetas. Séptimo, que Yeshua decide cumplir lo que él creyó fue la más sagrada misión alguna vez entregada a judío alguno: ser el Mesías de Israel, el Redentor de Israel, el que trajera la edad mesiánica a Israel y eventualmente a todo el mundo. Octavo, que fue reconocido como Mesías por una importante cantidad de judíos de su tiempo, con los cuales se estableció un movimiento judío, con la mira de unificar todas las sectas judías que proliferaron para restaurar al judaísmo y a la monarquía de la casa de David, como la única fe y gobierno válidos para Israel. Noveno, que no fue aceptado como Mesías por el establishment judío de Jerusalén, como él había propuesto. Décimo, que hizo algo en el templo de Jerusalén que provocó su arresto, apoyado en la traición de uno de sus seguidores íntimos
que filtró sus planes mesiánicos, discutidos en privado con sus discípulos, y lo hizo dar a conocer al establishment. Décimo primero, que el establishment, al tener esa información traída de primera mano por uno de sus discípulos, se convencieron que sus sospechas eran ciertas y que Yeshua era un agitador de masas y que había construido una red en todo Israel y que a una palabra suya los iba a lanzar contra Roma, y eso sería una amenaza a sus riquezas, intereses y posiciones políticas. Poner en riesgo las dos cosas que Roma no los perdonaría nunca: el pago de los impuestos y la paz. Décimo segundo, que Yeshua entiende entonces que será condenado a muerte y lo acepta varonilmente como expiación por el pecado de su pueblo. Y lejos de huir, no solo se somete a los designios de Dios, sino que ahora incluso los provoca, sin renunciar nunca a su misión mesiánica del principio. Décimo tercero, que el establishment judío lo lleva a Pilato para ser juzgado bajo la terrible acusación en aquellos días de sedición y conspiración agravada al César, un cargo penado con la pena capital en el Imperio Romano en aquel tiempo. Décimo cuarto, que Pilato, al verificar que en efecto había sido así y que el pueblo lo veían como rey de los judíos, sin la autorización de Roma, porque Roma era quien decidía quién era rey y quién no, por haberse filtrado la noticia de que él había informado que era el rey de los judíos a sus íntimos, lo ordena matar y muere por crucifixión a las afueras de Jerusalén, aproximadamente el miércoles 15 de Aviv a las 3 de la tarde del año 30 de la Era Común. Décimo quinto. Finalmente, en este orden histórico y científicamente demostrable, sustentamos que este Yeshua del que hablamos resucitó de entre los muertos después de 3 días, el sábado 18 de Aviv del año 30, a la caída del sol, que es cuando se inicia el inicio del día, que es cuando y cómo se cuenta en el judaísmo el comienzo del día. Y estos son los 15 principios que sustenta a ese grupo de judaísmo creyente que Yeshua es el Mesías, y que se fundamenta en los primeros 14 hechos históricos comprobables, científica e históricamente hablando, y que le da la plataforma histórica y científica sobre la cual edifican su fe y justifican su judeidad, que anuncian, proclaman y defienden. Por eso es importante que se comprenda que a partir de estos hechos no se está hablando de una posición donde solamente se encuentran ellos, como si fueran una cesta loca que anda buscando una pieza suelta de la historia, porque no es así. Hablan de una plataforma sostenida por evidencia histórica verificable. Es decir, es una evidencia tan formidable que la mayoría de los eruditos del campo, incluyendo a ateos y agnósticos, reconocen como válida, aun cuando no crean en Yeshua como Mesías. En otras palabras, las evidencias sobre las cuales los judíos y no judíos creyentes en Yeshua sustentan su fe y su creencia en Yeshua como personaje histórico, como maestro de Torá, como profeta y hacedor de milagros y portentos, y como Mesías, es tan contundente y poderoso históricamente hablando
que no se podrá nunca negar el hecho de que tienen donde apoyarse y que no son unos locos que no saben pensar ni fundamentar su fe. Y no solamente eso, la evidencia es tan contundente, históricamente hablando, que aun cuando no se reconozca como Mesías, es decir, aceptando o creyendo en su resurrección, lo que afirmamos y afirman sobre la vida y muerte de Yeshua es un asunto aceptado incluso por las mentes eruditas más extraordinarias del mundo judío y del mundo no judío, independientemente si lo ven o no como Mesías anunciado para Israel, o independientemente si son creyentes, ateos o agnósticos. La evidencia está ahí y es innegable, y nadie que tenga bien puesta la cabeza en su lugar podrá negar esos 14 hechos históricos y científicos que pueden ser demostrados. Y es el 15º punto el que establece que este Yeshua del que hablamos, no del Jesús creado después en Nicea, sino que el Yeshua histórico judío del que hablamos resucitó de entre los muertos después de 3 días y 3 noches. Y estos son los hechos que sostiene este grupo particular de judaísmo y de los cuales creen que este Yeshua es el Mesías anunciado por Moisés y por los profetas judíos de antaño. Es decir, con 14 hechos históricos comprobables históricamente hablando y con un último hecho que queda fuera de la evidencia histórica comprobable, sostienen su creencia, claramente no basado en un cuento de hadas para intentar engañar o entretener a la gente. No una historia ficticia, sino hechos históricos contundentes que pueden ser evaluados por cualquier persona inteligente sin temor alguno, porque son verificables históricamente. Y está claro que de esas 15 evidencias, excepto la última, son fácilmente demostrables históricamente. La última no es fácil, porque a todas luces la resurrección de Yeshua es un milagro. Y como dijimos al comienzo de este capítulo, los milagros no son objeto del estudio de la historia. ¿Cómo podemos demostrar histórica y científicamente que un milagro así sucedió? ¿Cómo se puede demostrar? Porque no podemos demostrarlo en un laboratorio ni trasladarnos en el tiempo para comprobarlo, ni repetir ese hecho. Por regla general, los milagros caen en una categoría diferente de investigación, y sobre esa base de una categoría diferente de investigación es que decimos que la resurrección de Yeshua es el asunto más crítico de todos, a la hora de establecerlo como un hecho histórico indisputable. ¿Existe alguna manera de asumir históricamente la resurrección de Yeshua? ¿Existe alguna manera de demostrar, más allá de cualquier duda razonable, la resurrección de Yeshua? La resurrección de Yeshua es un asunto fundamental en la fe nezarita. En otras palabras, si quitamos el hecho de que Yeshua fue resucitado de entre los muertos para nunca más morir,
si quitamos el hecho de que la resurrección de Yeshua es lo que hace Mashiach ben David, si quitamos el hecho de que la resurrección de Yeshua es lo que lo hace partícipe de la naturaleza divina por el milagro de la inmortalidad que ahora existe para nunca más morir, si quitamos el hecho de que la resurrección de Yeshua es lo que valida y vindica sus reclamos mesiánicos, si quitamos eso, entonces el judaísmo que anuncian y que predican y que tratan de vivir no tendría sentido alguno. Y serían o somos la gente de lástima más grande del mundo, porque se habrían y nos habríamos pasado la vida engañados y engañando al mundo. Pero si la resurrección de Yeshua tuvo lugar, si después de 3 noches y 3 días Dios lo levantó de entre los muertos con un cuerpo inmortal, entonces las personas que creen y las cosas que hacen en esa casa tienen sentido. Si la resurrección realmente ocurrió, entonces podemos aceptar la declaración rabínica de que Dios lo hizo a Adón y Mashiach. Y basado en eso, también podemos decir que el Mesías resucitado puede jurídicamente hablando, y solamente si Yeshua ha resucitado, puede ser considerado el Mesías anunciado por los profetas. Y esta declaración es la razón más poderosa y suficiente para mantenerse donde están y para seguir enseñando al mundo de que Él es el único que califica para cumplir el rol mesiánico que los profetas asignan al elegido de Dios para tan sagrada misión. Lo que estamos diciendo es que solamente si Yeshua fue resucitado por Dios, podrá superar la barrera de ser un fallido Mesías por haber experimentado la muerte, sin haber cumplido su rol mesiánico, para convertirse en el indiscutible Mesías del cual nos habla Moisés y los profetas según la Torá. En otras ocasiones y otros documentales ya expusimos el hecho de que un aspirante a Mesías que muere sin concluir su papel mesiánico queda inmediatamente descalificado para ser considerado el Mesías. En el caso de Yeshua, aunque la muerte tuvo lugar en medio de su servicio a Dios y sin haber introducido la edad mesiánica en este mundo, su resurrección supera la barrera del trabajo inconcluso. Y este hecho precisamente explica las lagunas y los misterios escondidos sobre el Mesías en la Torá, en los profetas y en otras muchas fuentes judías antiguas que la mayoría de la gente desconoce. Y eso nos da la base segura por la cual sabemos y estamos convencidos, sin la más sombra de dudas, de que Él es el único que ahora califica para el puesto de Mesías en Israel. Y si esto es así, como lo creemos, no es solamente esto, sino que es mucho más serio que esto. ¿En qué sentido? Si Yeshua no es el Mesías, ya nadie podrá ser el Mesías anunciado por los profetas. ¿Por qué?
porque ya las condiciones históricas y políticas exigidas por los profetas para la aparición del presumiblemente Mesías ya pasaron. Tan simple como eso. Y se trata de uno de los elementos teológicos más críticos de todos. Y lo más importante de todo esto es que la resurrección de Yeshua no solamente lo confirma como el Mesías de Dios, sino que lo separa completamente, radicalmente, de los conceptos paganos de hombres que se hacen dioses o de dioses que se hacen hombres. Y debido a la importancia que este concepto tiene, nos vamos a extender con este tema. En el mundo romano, la religión imperante era el paganismo. El paganismo no es un término despectivo como muchos lo asocian. El paganismo es la manera académica que la ciencia histórica tiene para referirse al tipo de religión que existía en Roma y que se imponía en el mundo conquistado por Roma. El paganismo era la religión oficial del Imperio Romano. Consistía en la creencia de muchos dioses, sacrificios a los dioses y servicio a los dioses. Y hay que recordar que el judaísmo del Nazareno no floreció en el mundo romano, per se. El judaísmo que practicó y que enseñó Yeshua surgió y se estableció en Israel y dentro de las comunidades exclusivamente judías, dentro de Israel y después fuera de Israel. Años después, cuando los creyentes de origen gentil fueron aceptados finalmente como dentro del movimiento del Nazareno, como justos de las naciones, y mientras se mantuvieron dentro de lo que, para identificarlo de alguna manera, lo llamamos judaísmo nazarita o judaísmo del Nazareno, los conceptos teológicos hebreos se mantuvieron claros y precisos. Pero una vez que la rama gentil del judaísmo nazarita se separa del olivo natural y se establece como árbol aparte de eso que llamamos cristianismo, cuyo hecho tuvo lugar a partir del año 70 de nuestra era común y con la desaparición de la primera generación de los judíos que estuvieron con Yeshua y que hablaron con él, aprendieron con él, comieron con él, caminaron con él, que fueron testigos oculares de su vida, de su muerte y de su resurrección, las cosas comienzan a cambiar en la nueva teología surgida dentro del cristianismo. Debemos recordar y algunos aprender que a diferencia del judaísmo del Nazareno, el cristianismo se desarrolla fuera de las fronteras geográficas de Israel y fuera de las fronteras teológicas de Israel. La parte oriental del Imperio Romano era totalmente helenista en sus pensamientos, en sus conceptos, en su cosmovisión del mundo. Y esto aportó el lenguaje griego como vehículo de comunicación entre las diferentes etnias de esa vasta región del mundo. Los cristianos nacidos con esa mentalidad poco a poco fueron reemplazando los conceptos judíos y la teología judía por conceptos griegos e ideas helenistas, y fueron creando una teología griega para posiblemente hacerlos más entendibles y llevaderos en su cultura no judía.
¿Cuál fue la transición en ese sentido con Yeshua judío para hacerlo más atractivo a los no judíos? ¿Cómo fue la transición en relación en hacer al Yeshua judío más atractivo para los paganos? Por ese motivo, hay que tratar de ubicarse en esos tiempos y en ese lugar. En aquella época los paganos pensaban que los dioses podían encarnarse, que sus dioses podían venir a este mundo y tener incluso relaciones sexuales con los humanos y después regresar al Olimpo, al mundo de los dioses. Los paganos pensaban que los dioses se podían volver humanos y que los humanos se podían volver dioses. En ese mundo llegó el mensaje de los cristianos primitivos de un solo Dios, no muchos dioses, y un solo Dios y un solo representante ungido por Dios, el Yeshua judío, como una figura única y suficiente para lograr estar bien con Dios, el único Dios verdadero, el Dios de Israel. Como está escrito, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua Mesías hombre. 1 Timoteo 2:5. El peligro inminente era que los paganos comenzaran a ver a Yeshua como otro de sus grandes héroes nacionales y que se podían hacerse divinos, o como un dios que podía hacerse divino al estilo de Júpiter o al estilo de Mercurio. Y eso era un gran peligro. Es decir, que tomaran el mensaje dado del Mesías judío y que una vez masificado ese concepto, los paganos lo vieran y lo interpretaran como otra divinidad más, exactamente como hacían con sus otros dioses o héroes nacionales. Pero para Moisés, para los profetas, para Yeshua, para Pablo de Tarso, para Pedro, para todo el judaísmo en general, y presten mucha atención, es imposible que Dios deje de ser Dios Todopoderoso y se reduzca a un cuerpo humano. Es imposible. El Dios uno y único, que los cielos de los cielos no pueden contener. No puede limitarse a un cuerpo humano y seguir siendo Dios Altísimo. En otras palabras, para la teología judía, es imposible que lo inmortal se vuelva mortal y siga siendo inmortalidad. Esta idea de la encarnación de los dioses, es decir, dioses que toman forma humana y tienen visitas a ciudades y tienen relaciones sexuales con humanos, era algo común y creído entre los paganos. Incluso se habla de este en el Nuevo Testamento. En Hechos,
registra que cuando Pablo de Tarso visita la ciudad de Listra, la región de Listra, los paganos del lugar, cuando ven a Pablo sanar a un cojo, los paganos lo identifican con su dios Júpiter. Y a Bernabé, que era un acompañante en sus viajes, lo identifican como a su dios Mercurio. Incluso dice el Nuevo Testamento que le trajeron bueyes y le hicieron sacrificios. Esta idea de dioses en forma humana que han descendido a nosotros era una idea típica de la teología pagana y su cosmovisión del mundo. Pero para el monoteísmo judío y por ende para Yeshua, tales ideas son simplemente inconcebibles. Por lo tanto, cuando hablamos de la resurrección de Yeshua, tenemos que tener mucho cuidado con las ideas paganas del mundo helenista y pagano del primer siglo. ¿Por qué? Porque los paganos tenían a sus héroes nacionales que también identificaban como hijos de los dioses. Los paganos tenían héroes nacionales que los llamaban hijos de Dios, hacedores de milagros. Hombres vistos y reconocidos por ellos como divinidades. Era su lenguaje. Y de hecho, hay uno que después de morir resucita y asciende directamente al Olimpo, acompañado por los dioses, según reporta sus seguidores. Basta leer las obras de Eusebio de Cesarea, en su libro contra Hierocles, para darnos cuenta de cómo los paganos tenían sus historias de héroes que morían, resucitaban y después ascendían físicamente al cielo, como dioses, para unirse al Olimpo. Claramente, el nuevo héroe presentado por los cristianos, Jesús, tenía que competir con los otros héroes paganos que ellos consideraban divinidades, y ese es precisamente el caldo donde se va a cultivar después los conceptos filosóficos de la teología avanzada que encontramos incluso en un evangelio tardío que aparece a finales del siglo I, 30 años después de la muerte del rabino Pablo de Tarso, como es el caso conocido y popular del Evangelio de Juan. Claramente, para el tiempo cuando este Evangelio surge, se presenta un Jesús que es completamente diferente al Jesús que nos podemos encontrar en los primeros 3 Evangelios. En el tiempo que ese Evangelio surge, el rabino y gran teólogo judío Pablo de Tarso no vivía para corregir para los evidentes descarrilamientos teológicos que estaban sucediendo y que finalmente se convierte en un dogma en Nicea en el año 325. Pero pensamos en ¿qué necesidad había de un cuarto evangelio gnóstico de corte helenista cuando ya todos conocían los 3 primeros evangelios que documentaron la vida y las enseñanzas de Yeshua? ¿Qué necesidad había de un cuarto evangelio 30 años después? Por supuesto, hay una magnífica tradición judía dentro de ese evangelio. A no dudarlo, por cuanto el primer autor que lo escribió conoció esa tradición y posiblemente
fue parte de esa tradición. Pero hay que hacer un enorme esfuerzo académico para sacar lo judío que hay en ese evangelio y separarlo de la influencia de la naciente teología helenista de finales del primer siglo. Si el autor del cuarto evangelio conoció los tres primeros, porque surgieron muchos años antes, ¿por qué tuvo que escribir un cuarto evangelio completamente diferente al resto y donde claramente el objetivo es corregir enseñanzas supuestamente erradas de los tres evangelios previos? La respuesta es que ninguno de los evangelios surge en un vacío cultural. Cada evangelio responde a ciertas circunstancias específicas por las cuales se escribe. Y en el caso del Evangelio de Juan, que se escribe fuera de Israel, se había desarrollado una enorme competencia entre el Jesús que conocían los cristianos y las otras divinidades en forma humana que conocían los paganos. Y los paganos estaban viendo en el Jesús predicado por los cristianos otro héroe más. Otra divinidad más, de la que ya estaban acostumbrados a decir: dioses en forma humana han venido a nosotros. Observa que la frase pagana no es muy diferente a el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, que encontramos en el prólogo de Juan. No es muy diferente, es decir, es muy similar. ¿Qué ocurre en Juan? Que el concepto de verbo, el concepto de logos, no fue un concepto judío o hebreo, sino que fue un concepto filosófico griego. Jesús estaba siendo visto como uno más de los dioses paganos, y tenemos un testimonio histórico donde se enseña que Alejandro Severo, emperador romano entre los años 222 al 235, tenía imágenes en su despacho, imágenes de Apolonio de Tiana, de Orfeo, de Abraham y de Jesús de Nazaret, todos en un mismo altar o sitial de honor. Eran sus dioses familiares. Por lo tanto, era importante para los cristianos que Jesús no fuera solo único y diferente, sino también superior a todos aquellos dioses conocidos por ellos mismos como antiguos seguidores de las religiones paganas. Y aunque los cristianos lanzaron su ataque contra tales divinidades paganas, afirmando que no eran divinos, sino diabólicos, y que no fueron hijos de Dios, sino energizados por los demonios, la competencia fue enorme y evidente para entonces. La pregunta es: ¿cómo ubicar a Yeshua en ese contexto de competencia entre dioses? Los héroes paganos que fueron vistos como divinidades no fueron otra cosa que paganos adoradores de muchos dioses. Yeshua es algo diferente, completamente diferente. Yeshua no adoraba a muchos dioses, sino que adoraba exclusivamente al Dios de Israel, su Dios,
el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo presentar a Yeshua como único, diferente y superior al resto de las conocidas divinidades paganas que ahora entraban en competencia con el Jesús predicado ahora por los cristianos, sin que Yeshua se volviera otro más de la lista de los dioses encarnados que ya tenían los paganos? ¿Cómo hacerlo? Hay que recordar y tener presente que el mundo pagano, que enfrentó el rabino Saúl Pablo de Tarso y después los cristianos, estaban repletos de historias de seres humanos vistos como divinos, como dioses. Sus seguidores pensaban que sus héroes extraordinarios, aquellos hombres de mucho valor y habilidad que tenían como sus grandes héroes, ellos pensaban que eran inmortales y por lo tanto divinos y dignos de adoración, incluyendo el ofrecerles sacrificios. Hay que recordar que el cristianismo no surge en un vacío cultural, surge en un mundo donde al hablar de Jesús había que probar que Él era superior al resto de dioses y héroes que había. Aquello lo enfrentó primero el rabino Saúl, Pablo de Tarso, insistiendo que solo hay un solo Dios, el Dios de Israel, y un solo ungido por Dios para salvar al mundo, Yeshua, Jesús el Mesías. Ese mensaje era una afrenta y era un desafío a los paganos que veían en sus héroes nacionales como divinidades a quienes había que servirles y darle culto, además de hacerles sacrificios, y que no podían renunciar a ellos, so pena de que se volvieran contra ellos, causándoles daños, enfermedades e incluso la muerte. Y ellos tenían esa cosmovisión. Hacerse cristiano significaba renunciar a todos aquellos dioses nacionales, a renunciar a todos esos falsos dioses y al culto al emperador como una divinidad. Está claro que en un mundo de competencia entre los paganos por sus dioses, algunas cosas que fueron dichas y hechas por Yeshua fueron después arregladas y embellecidas e incluso sacadas de su contexto judío para hacerlo un buen competidor en el mundo en el que los cristianos vivieron en el primer siglo en adelante. ¿Cómo demostrar que Jesús es superior al César, o a Mercurio, o a Júpiter, o a Polonio de Tiana, a Juno, a Marte, a Febo, a Baco, a Plutón o a Vulcano, entre otros? La única forma que los cristianos vieron de hacerlo superior a todas las divinidades es hacerlo a Jesús, creador de todas las cosas.
Ellos argumentaron que Yeshua era el creador del sol, la luna, las estrellas, del universo y, por supuesto, del hombre. Es en este tiempo y en estas condiciones históricas específicas que surge el Evangelio de Juan. Y esto, por un lado, ayudó a los cristianos a ganar al resto de los paganos, pero el precio que tuvieron que pagar fue altísimo. Por un lado, las fieras acusaciones, las persecuciones, y por otro lado, tal vez lo más trágico, facilitó que los cristianos abandonaran la enseñanza judía de los apóstoles originarios y comenzaran a desarrollar su propia interpretación para ajustarla a sus propias necesidades del momento. Sin darse cuenta, los cristianos estaban creando otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu. Los seguidores de la escuela de Pablo posteriormente declararon que Jesús es el Dios de Génesis 1, con otro nombre, y que su nacimiento no fue su origen, sino su encarnación, y que existió antes de su encarnación, y que es el creador del universo y del hombre, y que se hizo hombre, y por lo tanto es superior, diferente y único en su clase. Para los cristianos, Mesías y Dios vino a ser la misma cosa. El Mesías judío fue transformado en el Dios de los cristianos. Pero claramente, como venimos argumentando, Yeshua nunca fue visto así y nunca fue conocido así por los apóstoles originarios. Originalmente, nunca fue enseñado así, y cuando todo se desbordó, ya había muerto Pablo de Tarso, aproximadamente hacía ya unos 30 años. ¿A quién acudir para clarificar las cosas? ¿A quién acudir para responder a aquellos desafíos sin afectar la imagen de Yeshua, del Yeshua judío exaltado, predicado por Pablo y por su equipo? El cuarto evangelio surge en el tiempo, cuando los cristianos libraban esta batalla de competencia con los paganos entre Yeshua y el resto de dioses paganos. Es obvio, porque este evangelio es tan diferente al resto de los canónicos. La verdad es que en ese mundo post-resurrección, dentro de la realidad de este mundo post-destrucción del segundo templo, ¿cómo podemos interpretar la resurrección de Yeshua sin salirnos del judaísmo de Yeshua? ¿Cómo podemos hablar de la resurrección sin apoyarnos en la filosofía griega, sino en el judaísmo de Moisés, de los profetas y de Yeshua?
Basado en las fuentes que tenemos y conociendo todo ese mundo pagano, politeísta y sus leyendas de dioses en forma humana que visitan a los mortales, cuando hablamos de la resurrección de Yeshua, tenemos que ser muy precisos y muy específicos para no cruzar la delicada y fina línea entre el judaísmo y el paganismo. El famoso filósofo y orador Quintiliano, quien fue contemporáneo con el rabino y apóstol Pablo y del resto de los apóstoles, Quintiliano, artista del verbo y la elocuencia, quien vivió entre los años 35 al 100 de la era común, hablando del emperador Domiciano, quien fuera emperador entre los años 31 al 91, dijo esto en su Eulogia, y citamos: algunos dioses pueden ser alabados porque nacieron inmortales, otros porque ganaron la inmortalidad por su valor, un tema por el cual la piedad de nuestro soberano se ha hecho de gloria aún para este tiempo presente. Cuando vemos esto, podemos apreciar inmediatamente cuál era la mentalidad pagana de ese tiempo. Primero, ellos creían que dioses pueden nacer inmortales. Pero ¿cómo puede un dios nacer y seguir siendo Dios cuando por definición Dios no puede tener un día de nacimiento o de muerte? Segunda cosa que se desprende de esta eulogia es que otros dioses pueden ganar su inmortalidad por su valor, es decir, seres humanos vistos ahora como dioses y que lograron alcanzar ese estado debido a sus méritos, debido a su valor en la guerra o cualquier otro acto a favor del imperio, de una ciudad o de una familia. El Senado romano tenía la costumbre de reunirse para analizar el aporte que un emperador muerto, o un general, o un comandante muerto hizo a la ciudad o al imperio de Roma. Si había consenso y si el aporte hecho por el difunto era meritorio, había una votación y por votación el muerto era elevado a la posición de un dios o una divinidad. Y esta era la costumbre romana. En otras palabras, se reunieron a votar si Jesús era Dios o no. Así era preexistente o no. A votar si hubo un tiempo que era o hubo un tiempo cuando no era. Tal idea, la de reunirse un grupo de políticos para decidir si tal persona es un dios o es divino, nos parece totalmente ridícula. Para ellos era lo común y la forma de divinizar a humanos. Es decir, en el paganismo vemos que ellos hacían divinidades de muertos. ¿Y dónde vemos hoy día eso? Lo podemos ver en la Iglesia Católica cuando beatifican a los santos. Es exactamente el mismo principio. Por votación y aportación económica previo al estudio de un supuesto milagro. Así que los paganos hacían de sus muertos dioses y la Iglesia de los cristianos católicos sigue haciendo de sus muertos santos.
Aunque los paganos de aquellos días fueron más allá todavía, y algunos emperadores se hicieron adorar como dioses, mientras aún vivían y servían a Roma. Como fue el caso de Octavio César, por ejemplo. Según lo cuenta Quintiliano, era creído por los paganos de aquel tiempo que un ser humano puede ganar la inmortalidad por su valor en una guerra o aporte a la patria. ¿Cómo explicar la naturaleza de un Mesías judío a un mundo así? ¿Cómo explicar la resurrección de Yeshua en un mundo con esa cosmovisión? ¿No existía el peligro de que la resurrección de Yeshua fuera vista como otros casos de dioses paganos que se hacen inmortales, o que un humano ganara su inmortalidad y divinidad por valor de sus méritos? Está clarísimo que desde el punto de vista hebreo, la resurrección de Yeshua no hizo a Yeshua un dios al estilo de los paganos, sino que lo confirmó como Mesías, como ungido de Dios, que son dos cosas totalmente diferentes. Muchos lo niegan y contraponen textos sacados de su contexto, del rabino Pablo de Tarso, para apoyar su teología, pero queda clarísimo de Pablo cuando afirma en su introducción a la carta a los Romanos, capítulo 1 en adelante, que aunque Yeshua es biológicamente hablando de la simiente de David, del semen de David, por la resurrección de entre los muertos, Dios lo hizo Señor y Mesías. Pablo establece claramente que por la resurrección lo hizo, lo declaró Señor y Mesías. En otras palabras, Dios hizo a Yeshua en la resurrección, no otro Dios, sino que lo hizo el Mashiach ben David, que ahora no puede más morir y que puede asegurarnos la inmutabilidad de la promesa de la edad mesiánica. ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo que nos dice Quintiliano sobre que algunos dioses nacen inmortales y que otros, un hombre puede ganar la inmortalidad? ¿Cuál es la diferencia? Por eso dijimos anteriormente que la línea divisoria es muy fina. Y tenemos que tener mucho cuidado cómo usamos el lenguaje para explicar eso, y no movernos del judaísmo al paganismo, como ocurrió con el cristianismo. Según la teología de Pablo y el resto de apóstoles que caminaron con él, el uno y único Dios de Israel no hizo a Yeshua otro Dios, lo hizo Mashiach ben David. Y la diferencia de los paganos politeístas que elevaban a los hombres al Olimpo como dioses
La resurrección de Yeshua no lo hizo otro Dios, porque para los judíos solamente hay un solo Dios, sino que lo hizo ahora Mashiach ben David, envuelto ahora con la inmortalidad. Para participar del don de la inmortalidad, que es un atributo exclusivo de la divinidad, Yeshua ahora, como Mashiach ben David, es inmortal, que no preexistente, que no es lo mismo. Incluso lo hace participante de la naturaleza divina, pero no una divinidad, pues son dos cosas diferentes. Y de ahí que recalcamos que la línea es muy fina. Una cosa es ser divino por participación de la naturaleza divina y otra cosa es ser una divinidad per se. Los paganos no podían concebir cómo un ser humano dotado de tantos portentos y milagros que pertenecen al mundo de la divinidad podían ser vistos como menos de una divinidad. El judaísmo es la única religión del mundo que tiene una respuesta apropiada para eso, sin salirse del monoteísmo. Y lo vamos a exponer, además de terminar el tema de la resurrección de Yeshua, pero eso será en el siguiente capítulo de la historia detrás del Mesías.